¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues antes que nada les doy la bienvenida a esta segunda sesión de nuestro curso de diseño estructural, ¿verdad? Les agradezco infinitamente el esfuerzo que hacen por estar puntuales en esta segunda sesión. Bien, vamos a dar inicio y bueno, pues antes que nada vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que abordamos el día de ayer. Y como ustedes recordarán, bueno, pues el día de ayer estuvimos hablando en primer lugar de qué es el diseño estructural, ¿verdad? Y bueno, pues para hacer un pequeño recordatorio y que lo tengamos en cuenta en esta sesión, que pues va a ser un poco menos tediosa. La sesión realmente teórica, la más fuerte fue el día de ayer. El día de hoy vamos a ver algunos ejemplos, vamos a conocer la manera en la que nosotros podemos trabajar de manera gráfica, ¿verdad? Y bueno, pues recordando que el diseño estructural, en una interpretación de las diferentes definiciones de los autores en los que nos estamos basando para poder elaborar y presentarles a ustedes este curso, bueno, pues recordemos que es una metodología, ¿no? El diseño estructural es una metodología en la cual vamos a seguir pasos de manera ordenada con la finalidad de poder tener un proyecto más eficiente y tener en cuenta que este proceso, este diseño estructural, esta metodología, bueno, pues es de manera repetitiva en cada uno de los proyectos que nosotros vayamos a desempeñar a partir de ya, ¿no? Entonces, en este proceso, bueno, pues recordemos que se definen esas características físicas, ¿verdad?, de manera detallada de cada uno de los elementos estructurales que conforman, ¿no?, todo el esqueleto de nuestra casa habitación, de nuestra vivienda y en general de cualquier edificio, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con el diseño estructural? Bueno, pues como arquitectos, proyectistas, como arquitectos constructores, ¿verdad?, o edificadores, bueno, pues siempre buscamos garantizar que los edificios que nosotros proyectamos y que de una u otra manera también vamos a edificar, o si no los edificamos, si nosotros hacemos el análisis, el diseño de las estructuras, bueno, pues que siempre proporcionemos un diseño completamente que sea resistente, ¿verdad?, que esa estructura sea resistente ante las fuerzas y acciones a las que va a estar expuesta y a las que va a estar sometida nuestra edificación a lo largo de su vida útil, ¿no? Recordemos que por ahí las normas técnicas complementarias especifican que un edificio con las características que nosotros estamos analizando, bueno, pues debemos de garantizar una vida útil en cuestión de la resistencia de la estructura aproximadamente de unos 50 años, ¿no? Entonces, esto es pues algo que debemos de siempre recordar, ¿verdad? Y bueno, pues uno de los objetivos que buscamos con este curso es que nosotros podamos proyectar edificios que sean más resistentes, ¿verdad?, que su estructura tenga una resistencia muy por arriba de los efectos a los que va a estar expuesto, ¿no? Incluso a su mismo peso propio, ¿no? Entonces, siempre debemos de procurar que sea eficiente, ¿no?, que sea razonablemente económica, que sea un tanto sostenible, ¿por qué no decirlo? Pero sobre todo, compañeros, que podamos satisfacer las exigencias arquitectónicas de nuestro proyecto, pero siempre tomando en cuenta esta parte de la configuración estructural, ¿verdad?
Y bueno, pues también estuvimos hablando de las 3 etapas que engloban realmente el proceso creativo, ¿verdad?, de nuestro diseño estructural. El proceso de diseño estructural, bueno, recordemos, son 3 etapas fundamentales. La primera es la estructuración, en la cual nosotros vamos a manejarlo así, ¿no? Vamos a encontrar, pues, los materiales, los sistemas constructivos, las características físicas y mecánicas de cada uno de los materiales y del sistema constructivo con el cual nosotros vamos a lograr esa configuración estructural, ¿no? También en esta primera etapa vamos a encontrar todas las acciones y las combinaciones a las que va a estar expuesta nuestra estructura, obteniendo nuestras fuerzas internas, ¿no?, la respuesta de cada elemento estructural, nuestros esfuerzos cortantes, momentos flexionantes, ¿por qué no decirlo así?, momentos de torsión en el caso de aquellas losas que tengan un muro en cantilever, o aquellas vigas que sean vigas voladizas que van a soportar una marquesina. Bueno, pues ya son vigas que de una u otra manera se tienen que diseñar por torsión, ¿verdad? Y algunas otras deformaciones, algunos asentamientos, etcétera. Y también por ahí vamos a tener en la etapa final, la etapa del dimensionamiento, ¿no?, en la cual nosotros vamos a detallar de manera ya un poco más técnica, un poco más específica, la resistencia de los concretos, las propuestas del acero de refuerzo que me van a satisfacer la resistencia a la tensión que vamos a tener en los diferentes elementos. Y bueno, pues aquí es donde nosotros vamos a plantear nuestra configuración estructural, particularmente de cada uno de nuestros elementos estructurales. Hablemos vigas o traves, como ustedes los quieren llamar, losas, cimentación, muros de mampostería, etcétera, ¿no? Y bueno, pues recordando que esto es un círculo no vicioso, pero es un círculo que no termina nada más allí, ¿no? Que una vez que llego al último paso, ¿verdad?, de la revisión de la mampostería, bueno, pues entonces yo voy a determinar si estamos bien, y si no, pues tengo que regresar y volver a hacer un replanteamiento dentro de todo este proceso creativo del análisis estructural. Sin embargo, el tema que vamos a ver el día de hoy, compañeros, sí es muy importante que lo comprendamos bien. ¿Por qué razón? Porque de aquí va a derivar el que nosotros ya no regresemos a esa revisión desde cero, ¿no? En nuestro proceso de diseño estructural no tengamos que hacer otra propuesta en la medida de lo posible. Si nuestra estructura en algún momento dado se ve obligada, ¿verdad?, se ve obligada a que tengamos que aumentar el espesor de nuestros muros de mampostería, bueno, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Pero si no, bueno, pues tenemos que implementar nuestras estrategias estructurales que nos den esa resistencia. ¿Y cuáles van a ser esas estrategias? Bueno, pues voy a reforzar con castillos, voy a verificar mis espesores de muros, ¿verdad? Voy a ver si realmente la parte de las cadenas o dalas de intermedias o de cerramiento realmente están cumpliendo la función que nosotros tenemos que estamos buscando, ¿verdad? Y finalmente en el último de los casos, bueno, pues tendría yo que cambiar un sistema estructural, ¿no? Entonces vamos a ir viendo aquí esos pasos.
Entonces vamos a comenzar pues porque el tiempo apremia y bueno pues tenemos que salir en el tiempo que nosotros tenemos que programado, ¿no? Para que no nos salgamos y no nos extendamos de más tiempo, pues vamos a dar inicio al tema que vamos a hablar de las recomendaciones para poder desarrollar un proyecto más eficiente. Específicamente hablando, arquitectos, quiero decirles que estas recomendaciones, en términos muy generales, las vamos a abordar y las vamos a enfocar para el tipo de proyecto que estamos trabajando, ¿sale? Que es literalmente nuestra nuestra casa habitación, ¿va? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto en puerta, pues vamos a ver que la configuración espacial de una estructura, ¿no? Tomando un poquito en cuenta la primera etapa de un proyecto, ¿no? La primera etapa de un proyecto estructural consiste básicamente en la estructuración, ¿no? Recordemos que ayer hablábamos que la estructuración, puedo decir, es aquella parte en donde vamos a ir definiendo, ¿no? A ver si me permiten, voy a tomar el lápiz por aquí, para poder hacer algunos apuntes. ¿Sí? Es donde nosotros vamos a ir definiendo de un proyecto estructural, ¿eh? Vamos a considerar este ejemplo, ¿no? Un proyecto más o menos con esta configuración, ¿no? Y bueno, aquí voy a jalar este otro para que sea una configuración un poco más regular. Bueno, pues parte precisamente de la estructuración, parte de ir ensamblando, ir conociendo cómo vamos a trabajar estos tableros, que es el primer paso que nosotros tenemos que hacer, es tener el plano en nuestras manos, ¿no? Las plantas en nuestras manos y poder decir, bueno, pues la planta, suponiendo que acá tengo sala, comedor, y cocina, quizás, ¿verdad? Que en algún momento dado nosotros pudiéramos decir, bueno, pues ¿cómo lo voy a configurar? Voy a colocar una trave que va a ir a la parte de las escaleras, ¿no? Que este es un cubo de escaleras, ¿no? Que no por ser un vacío lo vamos a despreciar. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Y bueno, pues quizás podría yo decir, pues voy a meter otra trave por acá. Y aquí tengo un estudio, bueno, acá tengo un estudio, ¿no? Voy a suponer que tengo un estudio y acá tengo cuarto de lavado y quizás, no sé, algo así, un patio de servicio, tal vez, mejor dicho, sí, más o menos así, ¿no? Ahí más o menos para que me entiendan ustedes. Entonces, la primera etapa que nosotros tenemos que hacer es atender las características en dos dimensiones que tenemos de nuestro proyecto y partir de las cotas que nosotros tenemos a ejes, ¿no? De estas cotas que voy a tener aquí, por ejemplo, Y1, Y2, Y3, etcétera. Las cotas que sean necesarias dentro de su proyecto y todas las dimensiones a ejes. Entonces, en función de estos espacios, ¿verdad? Nosotros vamos a jugar una relación. Creo que esa es la primera etapa. Sabiendo que de antemano que nuestro proyecto de casa habitación, a excepción de propuestas como las que comentaba la compañera el día de ayer, que era una propuesta a base de marcos rígidos, bueno, pues vamos a ver, incluso lo vamos a comentar un poco al final, antes de terminar la clase, vamos a ver ahí algunas configuraciones espaciales y estructurales, ¿no? Entonces, les comentaba que vamos a conocer cuáles son nuestros muros de carga. Y esos muros de carga van a estar en función bueno, qué tipo de mampostería vamos a trabajar, si es de block, si es por ejemplo, mampostería de block hueco, de tabique o de ladrillo, ¿no? Dependiendo el material que nosotros tengamos en el medio donde vamos a trabajar la obra.
O en su caso, si va a ser un sistema constructivo a base de block hueco reforzado, ¿no? Ese sistema que es muy aparente y que se utiliza mucho en el centro del país, en donde pues literalmente no vemos castillos, no vemos cadenas, pero sabemos que está toda esa resistencia, todos esos elementos que me van a confinar, pues van a estar ahogados en los blocks, en el muro de block hueco, en las celdas del block, y tanto en vertical como en sentido horizontal en las hiladas, ¿no? Con la famosa escalerilla. Y bueno, entonces una vez que nosotros tenemos esta configuración, jóvenes, el primer punto que nosotros tenemos que considerar es básicamente, ¿verdad? Es básicamente los tableros de nuestras losas. O sea, yo voy a poder decir, esta losa que está acá, la voy a considerar como un tablero, y ese tablero, de acuerdo a la configuración que nosotros vayamos a encontrar, que quizás algunos ya lo sepan, algunos si todavía no lo han visto en la materia de la carrera, bueno, pues aquí lo vamos a ver. Bueno, pues yo voy a determinar si me va a dar una losa perimetral, ¿no? Es decir, que va a estar apoyada en sus 4 lados, ¿va? Y dependiendo de las dimensiones, vamos a encontrar una relación que va a estar precisamente entre el claro largo, conociendo la dimensión del lado largo con la letra L, así lo vamos a identificar, y el lado más corto lo vamos a identificar con la letra B mayúscula. O bien también hay otra forma, hay otra manera. A1 es el lado corto y A2 es el lado largo, ¿no? Esto va a depender de cómo nosotros lo vayamos interpretando. Pero al momento de que nosotros hagamos o realicemos esa configuración del proyecto que vamos a trabajar, pues vamos a establecer bajo qué criterio vamos a hacer esta relación. Entonces, si en esta relación que yo voy a tener, voy a encontrar que la división del claro largo entre el claro corto es igual o mayor que 2, yo voy a tener una losa que va a estar armada en una sola dirección. Es decir, va a ser muy larga y solamente va a ser en una dirección vertical u horizontal, ¿no? Entonces, quiere decir que los elementos o los lados del tablero que van a cargar, pues va a ser este eje y este otro, ¿sí? Y si en algún momento dado la relación que yo voy a... Arquitecto, ¿Sí, adelante? ¿qué pasa si tengo una losa en 2 direcciones, pero no tengo una trave o algún muro que resista el sentido? Tendríamos No sé nosotros... si me logré explicar. Sí, 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 como si estuviéramos volados. Literalmente, bueno, hay dos opciones. O sea, una losa siempre tiene que tener apoyo. Si en algún momento dado no tenemos ese apoyo, nosotros tenemos que buscar una opción para poder amarrar esas varillas, porque de lo contrario no tendrían esas varillas. Sí, ya le entendí, ¿no? Suponiendo que nosotros, a ver si me perdió el cursor, aquí está. Suponiendo que nosotros tenemos esta losa, ajá, que nosotros tenemos esta losa y que tiene usted apoyos en este muro, en este otro muro, ¿verdad? Y en este otro muro, ¿sí? Porque pueda tener una viga, puedo tener una viga, puedo tener un muro, pero acá usted no tiene nada. Esto estaría funcionando como una marquesina, ¿no? Entonces, literalmente su losa en este sentido, en el sentido corto, ¿no? Estaríamos trabajando como una viga en cantilever, una viga que va a tener un apoyo acá, ¿no? O un empotre aquí, y de este lado no voy a tener nada. Lo único que nosotros tenemos que tener cuidado es de que en este elemento, si tengo una carga puntual, lo tengo que analizar como si fuese una viga de un claro con un apoyo o con un empotre. ¿Ah? Se puede resolver. Lo único que tenemos que tomar en cuenta, compañeros, es
la condición del proceso del colado que vamos a tener entre la trave o la cadena en la que va a estar apoyada esta losa, ¿verdad? Para que yo no pueda tener ninguna falla, porque recordemos que en una casa habitación pues vamos a buscar siempre que la configuración sea apoyada, ¿no? Entonces depende mucho del claro, de la dimensión del tablero, del peralte de la losa. Y lógico, depende de la resistencia del concreto. Si es una losa de azotea, si es una losa de entrepiso, empezamos a tener esas restricciones, como cuando nosotros hacemos el análisis de un sitio donde vamos a edificar o donde vamos a elaborar un proyecto. Pues yo tengo que analizar las preexistencias, tengo que ver cuáles son las restricciones que tengo que respetar, y que de una o de otra manera las tengo que considerar como una parte fundamental de mi proyecto, ¿no? Entonces, pero bueno, más adelante cuando veamos el diseño de losas, pues lo vamos a comentar, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, Arqui, gracias. Ok. Bien, entonces les comentaba, si la relación que nosotros vamos a encontrar va entre el valor de 1 y es menor que 2, esa losa va a ser una losa perimetral y se va a configurar como lo tenemos aquí. En el entendido que en el claro largo yo voy a tener la base mayor de un trapecio que va a estar configurado con ángulos a 45 grados. Siempre, más adelante se los voy a explicar por qué. Pero les estoy comentando que esa configuración espacial de la estructura, pues tiene mucho que ver con esto. Y si esta relación entre L y B es exactamente igual a 1, bueno, pues quiere decir que mi tablero es un cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, ese tablero quiere decir que esa losita en la que yo voy a tener, pues va a configurarse de esta manera. ¿Qué tiene que ver con las áreas tributarias? Por supuesto que tiene que ver con las áreas tributarias. Pero a partir vean, al terminar el curso, ustedes van a empezar cuando analicen un anteproyecto, ustedes ya van a estar en automático. El cerebro va a estar pensando también, ahora no nada más vamos a proyectar, no nada más voy a pensar en que la distribución de mi propuesta va a ser en planta. No, aquí vamos a ver la importancia que tiene que nosotros también pensemos en proyectar en elevaciones, en alzados. O sea, yo voy a hacer mi croquis, ¿verdad?, de distribución en planta, pero también tengo que pensar ya la configuración de mis alturas, la configuración de esos volados como el que acaba de comentar el compañero. ¿Por qué razón? Porque esto va a detonar precisamente una configuración como esta, ¿no? Vamos a suponer, aquí yo tengo una losa que va a estar configurada, voy a cambiar el color del plumón, ¿sí? Vamos a tener una losa que va a estar configurada, esta área, estos pesos de esta losa se van a ir hacia este eje. Y el peso que voy a tener en este tramo, en esta parte, en esta otra mitad de este tablero, se van a ir sobre este muro, ¿no? El muro de las escaleras, ¿sale? Y si yo tengo un muro exactamente como el que tenemos acá abajo, bueno, pues el área multiplicada por el peso unitario, la carga unitaria que vayamos a determinar, pues la vamos a dividir entre 4 partes iguales, exactamente iguales, y se va a repartir a cada lado. Tengamos muros o tengamos traves, ¿no? Si tenga yo 3 muros, tenga yo una trave. Por el otro lado, ahí para el compañero que hizo esta pregunta, le voy a comentar, en algunos casos, para poder tener tal vez no una trave, pero un elemento estético, ahora se está trabajando mucho. Coloco la losa, ¿verdad? Colocamos la losa, colamos la losa y después colocamos de castillo a castillo
colocamos una viga IPR nada más de lujo, ¿verdad? De vista. Esa viga generalmente tiene una resistencia, las vigas estructurales tienen una resistencia muy alta, y bueno, pues dependiendo de ese espesor podemos buscar una viga que tenga un peralte de 4 pulgadas y naturalmente que voy a envolver, ¿no? Nada más que el sistema constructivo que nosotros vamos a tener que checar muy bien al momento de estar haciendo nuestros planos, bueno, pues ver cómo voy a fijar la varilla que va a venir contenida dentro de mi losa con esa viga IPR que voy a tener aquí, ¿no? Esto sí lo tenemos nosotros que tomar muy en cuenta, ¿sale? Entonces, les vuelvo a comentar, en esta configuración, en este ejercicio que nosotros estamos viendo aquí en la pizarra, bueno, pues viene un elemento principal. Con esta configuración, con estos ejercicios, nosotros empezamos a decir, pues ¿para dónde se van las losas? Pero también voy a poder determinar o proponer o ensayar, ¿por qué no?, en dónde voy a poder colocar una trave, ¿no? Si aquí yo estoy pensando en que voy a colocar una trave, bueno, pues aquí voy a tener un castillo, aquí voy a tener otro castillo. Si aquí voy a tener otra trave, ¿no?, que es del mismo claro, bueno, pues a lo mejor aquí debo de tener otro castillo, ¿sí? Entonces ya voy armando esa configuración de dónde voy a tener traves, dónde voy a tener losas de entrepiso, y si en planta alta, ojo, si en planta alta yo tuviera, por ejemplo, algún muro divisorio, vamos a suponer que esto acá en la parte de enfrente donde está la sala tuviéramos una recámara y que yo tuviera un muro, o sea, yo subo las escaleras, tengo mi vestíbulo y acceso por acá, bueno, pues este muro va a recaer sobre la viga, pero esta mocheta del guardarropa ya va a ser para mí un muro divisorio, y ese muro divisorio, bueno, pues no, naturalmente no lo voy a tener que representar como muro de carga, pero si bien es cierto, sí tengo que tengo que repartir el peso de este murito, de esta mocheta, entre el peso total de este tablero. Ajá. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a hacer esos ensayos, esos ejercicios, ¿sí? Entonces, les vuelvo a comentar en qué consiste la primera etapa de estructuración. Es poder ensamblar, ¿no?, en un borrador como el que tenemos aquí ahorita, es poder ensamblar los elementos estructurales con los que yo voy a estar dándole esa solución a mi construcción, a mi proyecto. ¿Puede cambiar? Sí, yo puedo tener un criterio, sí, algunos otros pueden decir, bueno, pues yo voy a armar otra propuesta, ¿no? Y de acuerdo a esto, pues yo tengo que atender siempre que voy a pensar en losas de azotea, traves en azotea, losas de entrepiso, bueno, muros divisorios, losas de entrepiso, vigas o traves de entrepiso, muros de mampostería, los que son los muros de carga que vamos a tener también, y también yo ya estoy pensando en una propuesta de cimentación. O sea, tengo que pensar en todo. Hagamos un parteaguas de aquí, compañeros. Si en un proyecto, en un anteproyecto arquitectónico, yo ya estoy pensando en la solución de las instalaciones hidráulicas, en tener una iluminación adecuada, en tener una orientación adecuada de los espacios, al momento en que tengo las alturas, yo ya estoy viendo de qué manera voy a solucionar ese proyecto y darle la ventilación adecuada, cómo voy a integrar todo el contexto exterior, ¿verdad?, el clima, etcétera, dentro de mi proyecto. En la parte de la estructura, bueno, más bien en la parte de ese anteproyecto, ahora le tenemos que sumar estos criterios que estamos hablando aquí, ¿no? Pero bueno, entonces lo vuelvo a comentar por tercera vez.
Estructurar es poder configurar cada uno de los elementos estructurales conociendo previamente el tipo de material que estoy eligiendo para ese proyecto, pero que también conozco, ¿no? O pretendo conocer el sistema constructivo, cómo va a ir embonando todo, ¿no? La estructura, el sistema constructivo y cada elemento por separado los voy a tener que hacer un solo conjunto, ¿va? De tal manera que tiene que soportar cargas y esto me va a dar una forma, ¿no? Ese es mi planteamiento del problema, va a ser el proyecto que voy a empezar a pensar desde el momento que voy a conceptualizar mi proyecto. Desde la forma, ¿no? Desde la construcción en planta, la construcción en elevación, la distribución de los espacios. Entonces, en muchas ocasiones me he topado con proyectos lo voy a decir, de compañeros arquitectos que tienen poco conocimiento de las estructuras o no se atreven a hacer ese planteamiento y suponen que todo debe de ser a base de muros de carga. O sea, no todo podemos trabajarlo con muros de carga, no todo va a llevar una zapata, habrán algunos elementos que puedo tener, quizás una losa de cimentación, que quizás puedo tener unas traves de liga, ¿no? Para poder desplantar, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo de las alturas, ¿no? Y bueno, pues también tengo que conocer, ¿verdad? Que este arreglo que yo voy a trabajar desde el ¿cómo se llama? Desde el anteproyecto, ¿verdad? Ese arreglo y esa disposición estructural va a tener su consecuencia, ¿verdad? En cómo voy a configurar las uniones, cómo se van a ensamblar, si voy a tener un sistema monolítico, si voy a tener un sistema que no es monolítico, si voy a tener empotramientos, o van a ser nada más por apoyos. Entonces, eso va a tener como consecuencia, me va a dar al final un comportamiento particular de la estructura, tanto para cargas verticales como para fuerzas horizontales, cuando tenemos el sismo o los efectos de las fuertes corrientes del viento, ¿no? Entonces, esto me va a hacer una configuración estructural, ¿vale? Entonces, lógico tenemos que, al momento que yo estoy haciendo ya este análisis, es porque, bueno, pues ya terminé el curso, ya sé cómo se puede deformar un tablero de losa, ya sé cómo se puede deformar una trave, ¿no? Y bueno, pues yo tengo que ir armando de la manera tengo que ir ubicando mis elementos de tal manera que no sean elementos, que no me vaya a resultar una estructura demasiado compleja, porque mis costos se van a disparar, ¿no? Entonces ahí es donde yo ya podría tener un problema en cuanto a las áreas de acero, porcentajes de acero de refuerzo con relación a las secciones, ¿no? Lo que comentábamos ayer, y en algunos proyectos que hemos revisado, por ejemplo, me decían, tengo un proyecto de 10 metros de ancho, y a ver, Arqui, ¿cómo vamos a quedar con esa trave que me va a cubrir? No, pues mínimo vamos a tener una trave de 1 metro. O sea, sí, o sea, desde el punto de vista del predimensionamiento, pues eso es lo que me da. Que yo me puedo ajustarme a las exigencias de mi propuesta arquitectónica, sí. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta, muchachos, que en un proyecto arquitectónico, si me faltan fundamentos para poder realizar un análisis adecuado o un análisis muy claro, muy sencillo, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, pues en primer lugar voy a tener elementos con una gran dimensión, y eso me puede afectar naturalmente en su resistencia, ¿no? Entonces, este sistema
estructural que nosotros estamos empezando a comprender no es más que el soporte básico del diseño de la estructura de la casa, ¿no? Es la armazón, es el esqueleto, pues, ¿no? Es lo que me va a soportar, ¿no? Yo siempre he dicho que si hay un proyecto y lo podemos hacer en maqueta, y si la maqueta no falla, bueno, va a soportar, ¿no? Cuando nosotros hacemos alguna maqueta sobre todo de casa habitación, bueno, pues lo que hacemos nosotros para probar su resistencia de la calidad en las uniones conforme lo vamos haciendo, bueno, pues alguien se tiene que poner, se tiene que parar encima de la maqueta. Si aguanta, si no se forma, bueno, pues ahí estamos. Eso quiere decir que por cargas verticales pasa, ¿no? Y si aguanta, pues no voy a tener ningún problema ya en mi análisis, ¿no? Entonces, la estructura es el armazón, es el esqueleto de esta casa o de las casas que nosotros vayamos a proyectar, ¿no? Y esa estructura lo que va a hacer es que va a transmitir todas las fuerzas que van a actuar en sus apoyos, ¿no? Las van a transmitir hasta el suelo, ¿no? Muchos pensamos, es que la cimentación carga. No es cierto, la cimentación no carga. La cimentación transmite todo el peso del edificio hacia el suelo, ¿no? De manera uniforme. Entonces, con estos, si nosotros atendemos la forma del edificio, la construcción en planta, la elevación, la distribución, la disposición de nuestros elementos estructurales y su arreglo dentro de ya una planta arquitectónica, bueno, pues vamos a garantizar estabilidad, voy a garantizar seguridad, voy a garantizar funcionalidad y economía, ¿no? En el entendido que una casa habitación, pues sería muy raro el hecho de que pueda yo decir, voy a tener un claro sumamente grande y bueno, pues tendría yo que pensar en una estructura un poco más compleja, ¿no? Entonces, aquí en este sistema, en esta etapa, se van a combinar, ¿verdad? Y vamos a poner en juego 3 aspectos fundamentales. Primero, la forma del edificio, porque tiene que ser una forma lo más regular posible, ¿no? Más adelante vamos a comentar por qué. En segundo lugar, vamos a tener los materiales y las dimensiones de los elementos, ¿no? Es decir, los materiales que voy a ocupar para mi concreto, ¿no? Arena, la calidad de la arena, la calidad de la grava, su granulometría, la calidad del agua, la calidad del cemento, ¿no? ¿Qué tipo de cemento? La resistencia con la que yo voy a hacer ese diseño estructural, pero sobre todo, mi diseño estructural no va a tener sentido si en obra no estoy al pendiente de esa dosificación de concretos que me van a trabajar los maestros en la obra, ¿no? Ya sea que yo contrate una olla, que un concreto premezclado, o que yo me lleve el trompo que está en la oficina y con esa revolvedora podamos hacer todo el concreto que vamos a utilizar. Tengo que estar muy al pendiente de que esa dosificación sea la correcta. Entonces, no nada más es hacer el análisis y ahí muere, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos, compañeros. Y finalmente, pues, un análisis estructural no tendría una razón de ser si no tengo cargas, si no tengo acciones, si no existen las fuerzas horizontales y las fuerzas verticales, que estos son los que me van a determinar, pues, la resistencia de la propuesta que estoy planteando. ¿Sale? Entonces, otro de los aspectos principales que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y aquí ya voy a abordar un poquito el punto de este proyecto, ¿no? Como ejemplo, tengo este proyecto.
Este proyecto es una casa habitación que tengo en planta baja, ¿no? Tenemos acá un acceso, el terrenito es casi de 10 por 20, ¿no? Eh, este proyecto tiene algo en particular. Si ustedes se dan cuenta, la solución estructural es completamente sencilla, es uno de los elementos que vamos a buscar. Pero bueno, tenemos su estacionamiento, tenemos un acceso, tiene dos escaleras, y bueno, tiene dos escaleras y cambios de nivel porque el terreno, la configuración topográfica es muy irregular, ¿no? Entonces tengo un estudio, tengo un área de servicio, tengo un jardín, tengo dos jardines laterales, independientemente del jardín que tengo en la parte interna ya del predio y un jardín trasero, un jardín posterior, pero tengo lo que ahora está de moda, ¿no? Tengo la sala, tengo el comedor y tengo la cocina, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un espacio, los proyectos en los cuales proponíamos sala, comedor, cocina, como espacios independientes, como espacios separados, ya están quedando, están siendo, los estamos dejando al lado literalmente, con esta simpleza, ¿no? Pareciera mentira, pero a veces decimos, no, pues hacer esto está muy fácil. A ver, ponte a pensar cómo vas a distribuir tus espacios, pensando en las cargas, ¿no? Entonces, acá tenemos 10 metros en este tramo, este es el que les decía, y tenemos 5 metros de ancho de la estancia, 4 metros del ancho del estudio, ¿no? Por 5 metros, es un eje. Es algo muy sencillo, pero veamos que esta estructura, este planteamiento que nosotros tenemos aquí, compañeros, bueno, en conjunto con la planta alta, ¿verdad? En primera, tengo que ponerme a pensar cuál es el sistema estructural que voy a utilizar. Bueno, pues esa base de mampostería confinada, ok, perfecto, no tengo ningún problema. Nos demos cuenta que los muros de la planta alta recaen sobre los muros de la planta baja, ¿no? La parte de servicios recae sobre la parte de servicios. La parte de las dos recámaras recaen sobre el área de sala, comedor y cocina. Y la parte de este vestidor y baño están sobre el área, el espacio del estudio que está en planta baja, ¿no? El único espacio que no está confinado, que no viene desde abajo, pues es esta recámara, ¿no? Entonces, ¿tenemos muros divisorios? Por supuesto que tengo muros divisorios. Este para mí es un muro divisorio. Este para mí es un muro divisorio, el que está en el eje F. Este para mí son muros divisorios. El muro esta mocheta que me está llevando como remate a accesar a esta recámara y a la otra, pues son muros divisorios. ¿Son parte de la estructura? No, porque a final de cuentas yo desde aquí yo ya estoy pensando que en planta baja voy a tener una trave, ¿no? Aquí voy a tener otra trave en este punto. En planta alta. En planta baja, lo que yo tengo que hacer es colocar una trave aquí en el eje B, ¿no? Para poder sostener el muro de esa recámara, ¿no? Entonces, los muros divisorios que están en planta alta en este tablero son los que tenemos que repartir de manera uniforme sobre la losa de entrepiso. El muro divisorio que está acá en esta mocheta y en este muro que divide las dos recámaras, pues se tiene que repartir, literalmente lo tenemos que distribuir entre el peso de este tablero y el peso de este tablero, ¿no? Dependiendo de cómo vayamos a hacer esa configuración espacial, ¿no? Entonces, ya sé que voy a trabajar nuestros proyectos, ¿verdad? Ojalá que de ahora en adelante pudiéramos determinar que esa base de mampostería confinada y si no, bueno, pues a base muro de bloc hueco reforzado, ¿no? Y si no, bueno, pues a través de marcos rígidos, como lo comentábamos ayer. Pero bueno, puede ser a través de un sistema dual, por ejemplo, a base de muros y un sistema de pisos, no sé.
¿Esto de quién va a depender? Bueno, pues va a depender de cada uno de nosotros y de las exigencias de nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, puedo tener, incluso dentro del sistema constructivo, puedo utilizar entrepisos y azoteas a base de vigueta y bovedilla, a base de losas nervadas o losas casetonadas. Pero ¿de quién va a depender, compañeros? Pues va a depender un poquito de la experiencia que nosotros ya tenemos, tanto en obra como en el análisis estructural, como en la cuestión de los costos. O sea, para que nosotros podamos determinar qué tanto me conviene utilizar una losa casetonada acá o una losa maciza, eso va a depender, una, del presupuesto que tenemos para poder ejecutar la obra, dos, de las características estructurales que vamos a trabajar, y tres, bueno, pues en primer lugar, de las exigencias arquitectónicas que me demanda el proyecto. ¿Estamos? Entonces, este es el proyecto que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Lógico es, yo no les voy a pedir que me manden sus actividades, no. Este es el tipo de proyectos que debemos de proponer, ¿no? Porque están configurados de tal manera en una forma regular y ahorita vamos a ver cuáles son esos elementos, ¿no? Por ejemplo, en alzados, ¿no? Tenemos que pensar cómo voy a proyectar de acuerdo a la configuración de la topografía de los niveles que tenemos. Bueno, pues yo tengo que pensar en mis niveles y cómo voy a hacer esa configuración, ¿no? Entonces, este proyecto, pues ya se hizo el análisis estructural, se trabajó a base de losas casetonadas, lo trabajamos con la configuración topográfica que trae, pero en el caso de este ejercicio, pues vamos a hacer una variante, lo vamos a tomar en consideración, vamos a hacer la bajada de cargas, haremos no todo el proyecto, vamos a desarrollar algunas partes nada más, las partes más no críticas, ¿no? Sino que las partes más donde tengamos nosotros un poquito más que hacer y que pueda quedar como ejemplo para que puedan hacer la réplica ustedes en el proyecto que les toca, ¿no? Entonces, veamos, la importancia de la configuración estructural en el comportamiento sísmico, ¿va? Sobre todo en el comportamiento sísmico, el número de pisos y las alturas me van a dar o van a estar en función del factor sísmico que yo tenga, ¿sí? Número 2, las escaleras van a representar el punto de rigidez localizada en la casa habitación, y como es una interrupción en entrepiso en planta, como yo tengo un vacío, van a afectar mi comportamiento sísmico, ¿no? ¿Por qué lo van a afectar? Porque me va a cambiar el momento de torsión, porque ese hueco me va a afectar el centroide de la masa que tenemos en todo el proyecto. Pareciera mentira, pero a veces decimos, aquí pongo un jardín, pongo otro jardín, y empezamos a hacer configuraciones un tanto raras, ¿no? Con la finalidad de poder tener una buena vista, un buen entrantes, salientes, sustracciones, etcétera. Pero desatendemos un poquito la parte estructural, y quiero decirles que eso nos pega mucho cuando, tal vez no en el análisis de cargas verticales, pero nos va a pegar en el diseño sísmico, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar la estructura? Esto es como cuando nosotros vamos a suponer una mesa, ¿no? Un escritorio. La estructura está conformada por 4 patas, ¿no? Le quitamos una. Si hay una carga vertical en esa esquina, literalmente se va a caer. Lo mismo sucede con nuestra estructura, ¿sale? Por ahí también se recomienda que los edificios, en el entendido de que una casa habitación pues es un edificio, sean de formas regulares, ¿no?
Pueden ser cuadradas, rectangulares, circulares, etcétera. Pero de preferencia sean, en cuanto a forma, sean robustos y que puedan ser de formas regulares para que yo pueda trabajar la estructura y la pueda analizar de manera más práctica. Si nosotros empezamos a trabajar ángulos a 45, por allá de hace 5 o 6 años, llegó un compañero y me decía, Arqui, ¿sabes qué? Necesito que me diseñes una losa casetonada para una construcción en 2 plantas. ¿Y qué es lo que vas a construir? Le comenté. Y él me dijo, va a ser una biblioteca de un colegio. Entonces, a mí me puso, o sea, él me pagó, pues, ¿no? Él me pagó, él se olvidó de ese rollo y el que se tuvo que quebrar la cabeza, cómo hacer ese análisis, cómo hacer ese planteamiento, pues realmente fuimos nosotros. Él se despreocupó y ahorita está construida sin ningún problema, se hizo hace más o menos 5 o 6 años y bueno, pues está funcionando a la perfección. Pero les vuelvo a repetir, tenemos que pensar la manera en la que le vamos a dar forma. Y volvemos a regresar a los principios de la teoría de la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, ¿la función me va a llevar a la forma o la forma me lleva a la función? O sea, aquí entramos en ese cuestionamiento también, ¿no? Entonces, observemos pues que dentro de la estructuración, ¿verdad? Dentro de las recomendaciones para que podamos tener un proyecto más eficiente, pues tenemos que tener también, ¿por qué no decirlo?, pensar en nuestras vistas, nuestros cortes, ¿no? Cortes transversales, cortes longitudinales. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver los niveles, cómo se van a comportar. Me van a permitir poder establecer las líneas sobre las cuales yo voy a trabajar. Ay, perdón, ¿no? Ahí me fui yo para arriba, pero pues con el mouse es un poco complicado, ¿no? Entonces, y voy a empezar a ver si los muros de la planta alta realmente coinciden, tienen una secuencia con los muros de planta baja, ¿no? Esta es la cochera, la que está acá, esta es la cochera. Entonces, aquí naturalmente que yo voy a tener una trave, ¿no? Este es el área de jardines, ¿no? Este es el área de jardines. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Bueno, pues aquí tengo que tener pues solamente la proyección de esta cadena, ¿no? De esta losa. Aquí voy a tener proyección de cadena, proyección de cadena, proyección de cadena, y que de una u otra manera también me van dando la configuración al momento de que yo voy a hacer mi análisis de cargas verticales y análisis de cargas horizontales, porque en resumidas cuentas tengo que verificar si cumple con lo que me marcan las normas técnicas complementarias, ¿no? En cuestión de estructuras de concreto, en cuestión de estructuras de mampostería, ¿qué tanto está cumpliendo, ¿no? Entonces no tengo terrazas, ¿no? No tengo terrazas aquí, no tengo elementos que tenga yo que diseñar a torsión, porque si yo tuviera una terraza, yo tuviera un muro aquí, entonces esta losa, en primer lugar, esta losa la tendría yo que diseñar por torsión, como si fuera una viga en cantilever con una carga puntual, ¿no? Es decir, tendríamos un elemento algo parecido así, ¿no? Con una carga puntual acá. Entonces tendríamos nosotros que diseñar a torsión, porque no va a estar a flexión, no se va a flexionar como las losas que vamos a tener por acá. Entonces, son esos elementos de configuración espacial que tenemos que tomar en consideración, ¿vale? Bien, esta es la fachada de ese proyecto, esta es la fachada principal, ¿no? Atrás de este muro tenemos un jardín, atrás de este muro hay un jardín, esta es la cochera, ¿no? Acá vemos un claro donde bajamos las escaleras y nos lleva al vestíbulo principal. Y bueno, pues este muro, por la orientación que tiene este proyecto, bueno, pues es una orientación sur-poniente, ¿no? Esta fachada. Entonces, pues naturalmente se está pensando o se pensó en proteger del asoleamiento toda esta estructura y que me dé por el contexto urbano también.
Bueno, que las vistas no sean exteriores, sino que las vistas, lo que me interesa es ver hacia adentro, ¿no? Ese es uno de los principios de la arquitectura introspectiva. Entonces, este es el proyecto pues que vamos a conocer. Y en este sentido, ¿no? En este sentido, estamos llegando ya a la primera hora. En este sentido, tenemos que pensar en algunas recomendaciones arquitectónicas, ¿no? En primer lugar, tengo que buscar sencillez en mi propuesta arquitectónica. Se recomienda, vaya, o sea, es recomendación, pues no es a la fuerza, ¿no? Pero es recomendación para que nosotros podamos analizar la estructura mucho más práctica, no menos, nos dé menos dolores de cabeza, ¿no? Que sea uniforme, ¿no? Y que le demos uniformidad y que busquemos darle simetría. Y este proyecto lo tiene, ¿no? Este proyecto lo tiene. Bien, también tenemos que evitar rarezas arquitectónicas, ¿no? He visto proyectos que, por ejemplo, respeto naturalmente, por ejemplo, la teoría Gestalt para el diseño arquitectónico, en donde incluso hay muros que se desprenden y que salen a 45 grados, etcétera, ¿no? Y es muy respetable, pero esas son las rarezas arquitectónicas que nos ponen a reflexionar qué tanto conocemos del sistema constructivo, ¿no? Qué tanto conocemos de la estructura. Lógico que estas rarezas arquitectónicas se dan más en proyectos que realmente su costo pues es un tanto más elevado, ¿no? Pero dadas las condiciones económicas por las que está atravesado nuestro país, pues creo que es lo mejor que tenemos que pensar, evitar esas rarezas arquitectónicas, y es preferible que nos recomienden como arquitectos que trabajamos bien, que somos conscientes y que no estamos haciendo obras demasiado caras, ¿no? Ya dependerá del tipo de proyecto y dependerá del cliente que nosotros tengamos. Bueno, pues la forma, ¿no? Por allá recuerdo el libro del arquitecto Mario Martínez, ¿no? De la ESIA, precisamente jugando con geometría, ¿no? O sea, no estoy en contra de esto, porque además conozco al arquitecto, pero nos lleva a tener soluciones o propuestas estructurales un tanto más complejas, ¿no? Que ya no nada más vamos a analizar con el método estático, sino que ya tenemos que entrar en procedimientos un tanto más exigentes, ¿no? Y más caros sobre todo. Nuestra distribución, pues buscar una simetría en la distribución, buscar un sistema estructural que me dé rigidez, como la mampostería de concreto, la mampostería confinada, elementos de concreto, etcétera, ¿no? Buscar formas regulares, tanto en planta como en elevación, tener cierta uniformidad de resistencia y de rigidez, ¿por qué no decirlo? ¿No? Una cosa es la resistencia y otra cosa es la rigidez de nuestros elementos, ¿no? Verificar en ese proceso, compañeros, verificar las alturas, los niveles de entrepiso que vamos a tener. En este proyecto, la propuesta original me decía, bueno, no es un proyecto mío, lo aclaro, es un proyecto de un amigo, de un arquitecto que le trabajamos sus análisis estructurales, que tengo la autorización de él para poder utilizarlo como modelo de aplicación en los cursos. Es el arquitecto Walter Aguilar, ¿no? Alumno del arquitecto Abraham Cota Paredes. Entonces, me decía, los muros que tengo en sala, como de cocina, tienen 4 metros. Jóvenes, las normas me marcan poder tener una revisión de esos muros por relación de esbeltez. Esos muros no pasaron muros de 15. ¿Qué planteamiento viene? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Entonces, tenemos que checar esas alturas, ¿no? Si me va a soportar realmente un muro de 15 en una altura de 4 metros, ¿no? Entonces, tenemos que también ser coherentes en el manejo de nuestra volumetría, y entra mucho como arquitectos el uso de la proporción, ¿vale?
Bien, el sistema de piso tiene que ser suficientemente rígido y resistente. No quiere decir que si yo meto un sistema de los aceros, un sistema de Vigueto y Bodilla no me va a funcionar, un sistema de Domotec, un sistema de un entrepiso a base de madera, ¿no? Pensando en un proyecto de un restaurante o de una cafetería que tenga un mezanín. O sea, tengo que buscar y le tengo que dar como arquitecto. O sea, eso es lo padre de la arquitectura, jóvenes. Y de veras, voy a hacer un paréntesis aquí. Lo más padre y creo que lo que más me ha enamorado de la arquitectura es que somos los únicos profesionistas que podemos, que tenemos debemos de tener la capacidad de poder analizar, de poder entender, ¿no? Y de poder desarrollar el proyecto arquitectónico en conjunto con las demás ingenierías, ¿no? Ingeniería hidráulica, sanitaria, eléctrica, sanitaria, ¿por qué no decirlo? Ingeniería de costos, ingeniería estructural, ahora con las nuevas tendencias que tenemos, bueno, pues tenemos por allí también ahora el diseño de los interiores, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que, ¿por qué no? Si nosotros somos los expertos y para los clientes, para eso nos están contratando, ¿no? Imagínense que nosotros vuelvo a retomar lo que les dije el día de ayer, imagínense que nosotros le decimos al cliente, sí, pero el proyecto le cobro tanto, pero el cálculo estructural, el ingeniero cobra pues tanto, una cantidad adicional. En primera, los clientes que yo conozco y los arquitectos que me han dado sus proyectos a ser analizados estructuralmente, me dicen, pues está bien, déjeme, voy a comentar con el cliente, con el dueño de la obra, a ver si me autoriza el presupuesto, ¿no? Y ya ni se diga si es un estudio de mecánica de suelos. Entonces, otro de los aspectos que no quiero pasar por alto es precisamente que la cimentación, ¿verdad? Deberá de ayudar a que el edificio y el suelo actúen como uno solo, porque recordemos que como es todas las cargas que nosotros traemos y vamos a analizar ese sistema hacia abajo, pues tiene que contrarrestarse con un sistema hacia arriba. El principio de las estructuras es precisamente lo que veíamos o lo que nosotros vimos en estática, ¿por qué no? Sobre todo en estática, ¿no? En resistencia de materiales. Las estructuras tenemos que buscarlas que se cumplan las condiciones de equilibrio, ¿no? Sistema de fuerzas igual a cero, suma de fuerzas verticales igual a cero, suma de fuerzas horizontales igual a cero. Bajo ese principio trabajamos, ¿va? Entonces, bien, por ahí tenemos, ya vimos que la forma de la construcción, la forma del edificio y el arreglo de los elementos estructurales, ¿qué tengo que buscar? Pues lo que acabamos de comentar. Pero dentro de la configuración estructural, tenemos que también entender que para poder seleccionar ese sistema estructural, yo tengo que encontrar tres características principales, ¿no? Que es el peso, la forma del edificio, bueno, son cuatro, el peso, la forma del edificio en planta, la forma del edificio en elevación y la separación entre los edificios que están a los lados, o sea, las colindancias, pues, ¿no? Pero por eso yo estoy considerando tres, principalmente tres. El peso y la forma en planta y la forma en alzado, ¿no? Las colindancias, bueno, pues ya la normativa me indica cuánto es lo que tengo que dejar, ¿no? Y el peso, ¿por qué? Porque el peso, yo tengo que buscar siempre que el peso de la estructura sea lo más ligero, ¿no? Siempre. Sea un nivel, dos niveles, tres niveles, una casa habitación, un edificio de departamentos de 4 niveles, siempre tengo que buscar que la estructura, que los materiales, el peso de los materiales, lo tengo que tomar muy en cuenta y siempre tengo que buscar que sea ligero,
pero no por eso quiere decir que le voy a quitar carga, ¿no? Que le voy a quitar del peso que realmente tiene el edificio. O sea, tengo que buscar siempre que sea ligero. 2. Evitar masas excesivas en partes altas. Por ahí revisé también una obra, la verdad, de un muy buen nivel económico. Estamos hablando de una casa habitación de más o menos unos 2,5 millones de pesos en un lote de 10 por 20. Me decía el arquitecto: Inge, necesito que me eche la mano para poder revisar una losa de planta alta de la recámara. Fíjese que se está colgando, se está pandeando esa losa, me decía. Y le digo, vamos a verla. Y fíjense que va precisamente por este punto. Resulta de que en la losa, voy a tomar aquí el pizarrón, el lado derecho, aquí en la imagen. Haga de cuenta que nosotros teníamos el cuadro así en perspectiva, más o menos, ¿no? El cuadro de la recámara, la losa. Cuando yo llego, el señor, el dueño de la casa, estaba pues viendo su tele, una recámara muy bonita, ¿no? Muy minimalista, no minimalista, ¿no? Pero muy contemporánea. Y resulta que el arquitecto al centro exactamente de la losa se le ocurre levantar un muro de concreto para poder hacer su roof garden en la planta alta. No, hombre, yo nada más le comenté si había preparado la losa, si había colocado alguna trave que pudiera recibir este muro de concreto. Y me dijo que no, que él lo único que había hecho era ranurar la losa, encontró el acero, amarró todo, y bueno, en un muro de 2,50 de alto, más o menos, por 5 metros aproximadamente. Y si nosotros lo multiplicamos por 15 centímetros de espesor, imagínense, por 15 centímetros de espesor, por los 2,400, estamos hablando que teníamos un peso total de 4,5 toneladas en esa losa, porque el tablero era de 5 metros. Entre los 5 metros, estamos hablando de 900 kilogramos por cada metro lineal acá, ¿no? Por eso esta losa se estaba deformando. Entonces, tenemos que buscar siempre propuestas ligeras y tener cuidado cuando vayamos a hacer una remodelación, compañeros, porque en muchas ocasiones las remodelaciones de las casas que están en los fraccionamientos, no hago de menos el trabajo de los compañeros que están en esas empresas, pero en muchas ocasiones pues no están en la supervisión de obra y pues se presta a este tipo de cuestiones, ¿no? Armados incorrectos, concretos no adecuados, la calidad de los concretos está mal, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, jóvenes. Tenemos que evitar entonces pesos excesivos en partes altas, ¿no? Evitar diferencias en los pesos de pisos que vamos teniendo hacia arriba, ¿no? Y eso es desde el momento que vamos construyendo, ¿sale? Entonces, por eso se hace este análisis. Si nosotros hacemos el proyecto arquitectónico y no hacemos el proyecto estructural, bueno, pues podemos tener un serio problema, ¿no? Que quizás en los primeros años pues no le va a pasar nada a la casa, siempre se va a mantener. Pero en el caso de que se presente un sismo, y aquí no depende de la magnitud del sismo, ¿verdad? Que se me caiga una casa. Depende de la intensidad con que va a llegar y le va a pegar a la estructura de la casa. No depende de la magnitud, depende de la intensidad, ¿no? De la frecuencia con la que llega. Entonces, pues eso puede generar que la estructura colapse, ¿verdad? También el peso distribuido debe estar de manera simétrica en la planta de cada piso. Eso lo tenemos que buscar en la medida de lo posible. Claro, no en todos los proyectos lo podemos cumplir, pero mientras nosotros tengamos definidos entendamos cuál es el proceso. Y yo creo que si comprendemos cómo funciona la relación que vamos a establecer a partir de ahora o que estamos estableciendo
a partir de ahora con las estructuras, que nos estamos enamorando, nos estamos conociendo, bueno, pues voy a poder entender y voy a poder desarrollar mis análisis, ¿no? Voy a poder desarrollar mis proyectos. Esto es así. Bien, otro de los aspectos es la forma del diseño en planta, ¿no? Evitar asimetrías, procurar que coincida la coincidencia del centro de masa con el centro de torsión, ¿verdad? Por ejemplo, vean, tengo como ejemplo esta configuración acá de estos volúmenes, porque por ejemplo, el cuerpo más pequeño, suponiendo que es un edificio, tengo un centro de masa por ahí más o menos, ¿no? Un centro de masa. Y el de esta figura tengo otro centro de masa por acá. ¿Estamos? Pero si yo entiendo cómo trabajan las estructuras, en esta unión yo voy a tener que dejar una junta fría, es decir, lo voy a analizar como elementos o como volúmenes totalmente independientes, separados, vaya, ¿no? Sin embargo, si yo dejo en una sola construcción todo esto, el momento, este centroide, pues lógico, lo tengo que calcular, pero en el peor de los escenarios, el punto de torsión, el eje de torsión, cambia, no es exactamente el mismo. A lo mejor aquí el momento del centroide va a quedar por acá, ¿no? Pero el momento de torsión no va a quedar por ahí, se puede mover. Y el momento de torsión, recuerden que tenemos un eje, y si viene una fuerza horizontal acá, este elemento lo que va a hacer una reacción natural, bueno, pues va a agarrar y va a girar hacia allá. ¿Qué es lo que va a provocar? Que en esta junta nosotros tengamos un problema, ¿no? Tengamos literalmente un problema ¿cómo se llama? De torsión. Y lo que va a provocar es una falla estructural que probablemente me lleve ¿cómo se llama? Al colapso. ¿Estamos? Entonces tenemos que tomar en cuenta estos dos aspectos. En muchas ocasiones lo pasamos por alto o no conocemos cuál es la razón, ¿verdad? No lo entendemos. Vean, tenemos que entender la separación de los cuerpos o de los volúmenes con juntas sísmicas, lo que yo les comentaba, unir con traves de liga, en algunas ocasiones en los edificios, sobre todo en edificios grandes. Si yo tengo un elemento acá y vamos a suponer que estos fueran edificios, ustedes han visto cuando pasamos cerca de estos edificios que tenemos traves de liga, ¿verdad? Sobre todo en los espacios donde tengo yo aquí un paticito de servicio, en los edificios de departamentos, ¿verdad? Siempre vamos a ver esas travesitas de liga y en muchas ocasiones cierran por estética, cierran con una celosía, ¿no? Entonces, de esa forma es como podemos unir y estamos rigidizando nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo. Porque aun cuando yo haga este hueco, aun cuando yo considere en el proyecto arquitectónico esta perforación o esta sustracción, mi centro de masa y mi centro de torsión cambia. Lo mismo sucede con los cubos de elevadores, cubos de escaleras, siempre va a cambiar. Si yo tengo un patio de servicio acá, como lo que teníamos en el proyecto que les presenté, que vimos el proyecto arquitectónico, también me va a mover el centro de masa, el centro de torsión. Y eso pues me va a empezar a generar, ¿verdad?, un comportamiento inestable en el edificio. ¿Sale? Tenemos que evitar alargamientos, ¿no? También hay una regla ahí en cuanto a edificios sobre todo, ¿no? Que sean como estos hoteles que están en las costas de nuestro país y que son edificios completamente largos porque de una u otra manera, pues el sismo les vuelvo a repetir, la frecuencia con la que llega el sismo no me puede tirar, puede hacer que se genere un volteo, un fenómeno de volteo y me va a causar destrozos. No debemos usar esquinas entrantes, ¿no? O sea, evitar que, por ejemplo, acá yo tenga una esquina entrante
¿sí? Y que yo pueda quitar todo este elemento, por las razones que ya comentamos, ¿no? Plantas lo más compactas posible, plantas arquitectónicas, ¿no? Compactas, evitar concentraciones de esfuerzos, ¿verdad? Eh, las formas en elevación, pues que sean realmente sencillas, regulares, procurar simetrías, ¿no? Y aún así me podrán decir ustedes, Arqui, pero en la Ciudad de México, pues así eran simétricos y se vinieron abajo. Sí, pero la mayor parte de los edificios que se vinieron abajo, que se desplomaron, la mayoría que se desplomaron en el sismo de 2017, fueron porque ya estaban dañados, ¿no? Ya su resistencia había mermado desde el sismo del 85, y después recordemos que en junio del 2009, si mi memoria no me falla, no, perdón, de 1999, si mi memoria no me falla, estábamos nosotros en el casco de Santo Tomás cuando, precisamente en clases de inglés, cuando se sucedió otro terremoto y que se sintió bien machín. Entonces también son cuestiones que ya van mermando la resistencia o la estabilidad del edificio, ¿no? Evitar reducciones muy bruscas en los niveles superiores, es decir, que yo tenga un edificio con una base un tanto robusta, estoy siendo exagerado, y bueno, hacer esto, ¿no? Ya vimos lo que pasó en el colegio Repsamen. Podemos tener fallas, se puede venir hacia abajo, puede colapsar la estructura, etcétera, ¿no? Evitar esbeltez excesiva puede provocar volteo. Recordemos que el edificio no es como el cuerpo humano. En estos tiempos, por salud, siempre buscamos estar esbeltos, que no tengamos pancita, que no tengamos lonjita. Pero en los edificios no sucede lo mismo. Entre más esbeltez nosotros tenemos y más altura, puede generar ese fenómeno de volteo. Lo que yo les comentaba con relación a los muros de mampostería del proyecto que hicimos esa valoración, ¿no? Y bien, espero que esté quedando, pues, que esté siendo entendible esta parte de los temas, ¿no? Del tema de las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar un proyecto arquitectónico, pensando en estructura. Vean, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, puedo tener esa configuración espacial que me dé forma, jugar con la proporción, pues muchos diseñamos con la sección áurea, muchos diseñamos en función quizás de muchas fuentes de inspiración, ¿no? De muchas fuentes de conceptualización, pero aquí, por ejemplo, tengo una configuración tal que si nosotros nos damos cuenta, y aquí voy a tocar un poquito el punto de lo que hablábamos ayer con la compañera, ¿no? Que hacía el comentario de los marcos rígidos. Nos estamos dando cuenta que en este primer ejemplo yo tengo una configuración espacial, sí, pero estoy atendiendo una respuesta estructural, una configuración estructural, ¿no? Exactamente, sea a base de muros, sea a base de elementos verticales que me van a componer la estructura, ¿no? Y que todo lo demás fuera a base de muros diafragma, o fuera a base de muros de madera, o fueran columnas de acero. Yo tengo una configuración netamente estructural, ¿sale? Tenemos en el siguiente ejemplo una configuración algo parecida, ¿no? Pero que también está obedeciendo una forma regular, ¿no? A excepción de esta losa o de este tablero que es un tanto, trabajará en una sola dirección. Pero el elemento principal es este, ¿no? Este es mi elemento principal, igual que en el ejemplo anterior. En el tercer caso, pues es una configuración pensada quizás para un hotel, quizás para un área de locales comerciales, pero seguimos trabajando un módulo, ¿no? Y si observan ustedes, este es el módulo que se repite, pues, ¿no? Dentro de mi configuración espacial. Cuando se trabajan los marcos rígidos, bueno,
yo ya veré, dependiendo de las dimensiones o de la sección que yo tenga en las columnas, bueno, veré cuál es la orientación que le tengo que dar dependiendo de la forma, del volumen del edificio y naturalmente de la longitud que nosotros tengamos, ¿no? Y bueno, pues también podemos tener configuraciones un tanto más claras, más concretas, ¿no? Pero no está ajeno al diseño arquitectónico. ¿Estamos? Veamos el siguiente caso. Es exactamente lo mismo. Es un proyecto que está configurado en dos cuerpos principales, ¿no? Veamos los elementos que me rigidizan la estructura, ¿no? Tenemos muros, elementos de carga, muros, columnas, ¿no? En esta crujía, en esta primer crujía, en este elemento. Ajá. Y luego tengo otro elemento estructural que no rompe pues con la estructura, ¿no? Creo yo, y siempre he dicho que la materia de estructuras, o debiera de haber una materia que se llamara eh, criterio estructural, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ver las estructuras ya estamos haciendo proyectos. Cuando nosotros vemos en quinto o sexto semestre estructuras de concreto, pues nosotros ya estamos haciendo proyectos de casa habitación, ya llevamos 2, 3 semestres de proyectos, y bueno, pues esto lo deberíamos de empezar a ver desde el principio de la carrera, ¿no? Quizás al mismo tiempo criterio estructural, estática, resistencia de materiales, etcétera, para que en los semestres más avanzados y cuando empecemos a ver taller de proyectos, pues ya nosotros tenemos una noción clara y muy precisa de las soluciones estructurales, ¿no? Y bueno, de manera igual, lo mismo que me permite esta configuración, me permite un flujo continuo, regular y quizás eficiente, ¿verdad? De las estructuras. Bueno, pues puedo decir, ¿no? Que de manera un tanto redundante, por así decirlo, ¿no? Va a tener la capacidad de poder deformarse de manera inelástica y que voy a poder, la configuración modulada, reticulada de la estructura, me va a hacer que esa energía de un sismo se pueda disipar, porque cuando viene el sismo en este sentido, jóvenes, los elementos transversales al sismo, o sea, este muro se va a alinear, estas columnas, este muro que yo tengo aquí, este otro muro que tengo acá, todos los muros y todos los elementos transversales a esta fuerza sísmica se van a alinear como soldaditos en la guerra de Ucrania, ¿no? Se van a alinear y van a hacer frente precisamente a la fuerza del sismo. Y por el contrario, si el sismo viene de esta manera, en esta dirección, bueno, pues todos los elementos que estén en estos frentes, ¿no? Van a oponer resistencia a esta fuerza sísmica. Recordando siempre que si en la mayoría de los casos yo considero muros de mampostería, en mi revisión de fuerzas, en mi diseño sísmico, yo voy a poder determinar, porque se analizan ejes, por ejemplo, el eje Y, lo analizamos y analizamos también los ejes que están en el sentido X. Entonces, ahí es en el diseño sísmico donde yo voy a poder determinar, ¿sabes? Me va a decir el diseño, ¿sabes qué? Tus muros que están en X pasan por diseño sísmico. Los muros que están en Y, pues no tienen, nada más tenemos estos que están acá. Entonces, tienes que tener elementos, tienes que proponer otros elementos, rigidizar quizás en una parte simétrica, de tal manera que tengamos mayor resistencia a las fuerzas sísmicas, ¿no? Y también en alzado, ¿no? En alzado tiene mucho que ver. ¿Estamos? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta?
Todo va... Por el momento no. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos avanzando pues, ¿verdad? Creo que aquí repetí las mismas imágenes, sí, repetí la misma diapositiva. Bien, Arqui Barragán, creo que ¿deseas comentar algo? Sí, arquitecto, ya nada más, yo tengo una duda ahí que siempre me ha causado A ver. inquietud al momento de hacer losas inclinadas. Ajá. Cuando hacemos, pues ahora sí que el análisis para las áreas tributarias y dividir las losas en tableros, en una losa inclinada, cuando tenemos una o dos aguas, ¿trabajan igual, de la misma forma las áreas tributarias que nos den? Sí, de hecho, una losa inclinada, Arqui, se estima que trabaja de manera igual. Recordemos que la estructura, podemos entender esto. Si nosotros tenemos una losa inclinada de la dimensión que sea, ¿no? En la parte que está abajo, está siendo apoyada sobre una cadena. Y en la parte que está en la parte de arriba está siendo apoyada en un muro que es el que me está dando la altura para poder tener la pendiente. Perdón, aquí lo voy a dibujar, ¿no? Algo así, ¿no? Voy a suponer que aquí tengo la losa, ¿sí? Y aquí tengo la parte baja del muro, ¿vale? Y aquí, pues, acá nosotros tenemos un murete que tiene una cadena, acá tengo otro muro que tiene otra cadena. En teoría funcionan exactamente igual. Ajá. Lo único que nosotros tenemos que considerar, ¿sí? Que la distancia que vamos a tener, miren, cuando nosotros hacemos el análisis de un proyecto como el que estamos viendo en la pantalla, pues nosotros suponemos que la losa literalmente es una losa que viene completamente horizontal y va a tener un claro, voy a suponerlo así, de 4 metros. ¿Sale? Pero si yo ya estoy considerando una losa inclinada, ¿no? Una losa inclinada, la diseño bajo el mismo criterio. Lo único que voy a tener, la única variante que voy a tener va a ser el claro. Ya el claro ya no va a ser de 4 metros, porque esta losa tiene un claro mayor. Ajá. ¿Qué tanto? Bueno, pues no lo sé, dependiendo de qué tanto se eleve, es como se va a diseñar. Además, en una casa habitación, estoy hablando de una casa habitación normal. Cuando tenemos este tipo de losas inclinadas, el claro no rebasa los 5 metros en horizontal, en su proyección horizontal, ¿sí? Cosa que está permitida. Sin embargo, si rebasa los 5 metros, nosotros necesitamos naturalmente ver la opción de poder dividir ese tablero cuando hacemos un proyecto arquitectónico. Recordemos que una losa maciza de concreto, para que no se eleve el costo y no sea una losa muy cara estructuralmente hablando con respecto a la resistencia del concreto y al armado que va a llevar, bueno, pues se estima que no debe de rebasar los 25 metros cuadrados, en condiciones normales, ¿no? Porque ya después de los 25 y los 30, sí la puedo armar también de 10, pero el acero de refuerzo va a quedar un poco más junto, ¿sí? Su distancia de separación va a ser menor. Si yo me voy con un diseño un poco más adecuado a la situación, yo ya empiezo a considerar precisamente un peralte mayor, quizás 12 centímetros, quizás a lo mejor hasta 15, ¿no? Pero eso va a depender de la configuración que nosotros tengamos en las plantas arquitectónicas. ¿Sí queda claro aquí? Sí, arquitecto. Ok. Gracias. No, a ti. Bien, entonces vean, jóvenes, para ir cerrando la clase y para poder escuchar comentarios y opiniones, bueno, pues aquí me di a la tarea de hacer
obtener algunas imágenes de proyectos de algunos arquitectos, por ejemplo vean, esta nueva tendencia de diseñar arquitectura literalmente es pensar en cumplir con los aspectos que acabamos de comentar. Sencillez en distribución arquitectónica, que aquí lo vemos, ¿no? Lo estamos viendo aquí. En la planta alta me dirán ustedes, oye Arqui, sí, pero no friegues, aquí en planta alta recae un elemento, si esta casa es de 10 metros, aquí tenemos una trave, sí, pero el sistema constructivo que se trabaja en estas losas es precisamente losas casetonadas, donde las traves principales son de 30, de 45, ¿no? Y en estas fachadas pues yo puedo tener traves hasta de 60, de 70 metros, de 70 centímetros y no pasa nada, porque están quedando ocultas, pero en las exigencias de mi proyecto arquitectónico no tengo ningún problema. Oye, Arqui, ¿y qué pasa con estos muros? Aquí tienes muros y dices que debe de haber una configuración espacial, etcétera, ¿no? Exactamente. Tenemos aquí una configuración espacial de tal manera que nosotros, esas vigas o esas traves principales, bueno, pues estas que están acá, estos muros recaen sobre nervaduras, recaen sobre vigas que realmente están quedando ocultas en cuanto a estética se refiere, ¿no? Aquí lo vemos. Y están con el proyecto, estos proyectos son configurados de tal manera, vean, de tal manera que aquí llevo un castillo, acá en la puerta donde está el abatimiento de la puerta tengo otro castillo, pero no tengo cadenas de remate. No tengo cadenas de remate. ¿Cuál es el objetivo de esta tendencia de arquitectura tan sencilla y tan simple? Y vuelvo a repetir, muchos pueden decir, pues está fácil hacer este proyecto. A ver, enróllate en un proyecto de este tipo. Creo que es más complejo porque estás pensando en la estructura, estás pensando en una solución arquitectónica muy exigente en cuanto a la estética, ¿no? Y también por ahí podríamos decir, está cumpliendo los 3 principios de la arquitectura de Vitruvio, ¿no? Es una estructura firme, es una estructura bella, estéticamente hablando, y sobre todo tiene una utilidad, ¿no? Está siendo una arquitectura muy útil. Entonces, nos damos cuenta que está configurada, de este tipo de proyectos, están configurados de tal manera que llevan lo menos de muros que sea posible. Cuando yo entendí eso, cuando yo me metí a llevar un curso de estos, ¿no? Con el arquitecto Walter Aguilar, y tuvimos la suerte de que Abraham Cota Paredes fuera la persona que evaluara los proyectos o que evaluó los proyectos, bueno, pues efectivamente, ¿no? O sea, te das cuenta que el grado de análisis de proyecto, desde el momento en que tú estás conceptualizando y vas desarrollando la propuesta arquitectónica, pues ya estás pensando en estructura, estás pensando en qué sistema constructivo vas a utilizar, tal vez no en espesores, pero a manera de anteproyecto ya te da un guiño, ya te empiezan a llegar las señales, ¿no? Voy a meter losa casetonada y bueno, voy a dividirlo de tal manera que la misma configuración de losa que tengo en azotea voy a tener en planta baja, en entrepiso. Eso es uno de los principios fundamentales, ¿no? Pero en el caso de losas casetonadas, en el caso de losas macizas, bueno, pues la configuración es un tanto más sencilla, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Ustedes perdonen, pero ya se me andaba secando la garganta. Bien, vean este tipo de arquitectura, ¿no? De Carlos Espinosa, un arquitecto también de Guadalajara, ¿no? Vean, son proyectos muy sencillos,
Es una arquitectura formal, forma regular, no tiene rarezas arquitectónicas. Los vanos posibles que hay están configurados de tal manera, ¿no?, que desde aquí, desde este castillo que estoy teniendo aquí, bueno, pues se supone que aquí traigo una nervadura, aquí elevo un castillo. Si mi estructura o mi losa azotea está llegando por acá, perdón, más o menos a este nivel, ¿no? Bueno, pues toda esta parte también me está sirviendo porque de una u otra forma estoy confinando con castillos, ¿no? Acá tengo castillos, que es el que se desplanta desde la parte de abajo. Oye, Inge, ¿y la trave qué onda? Ah, pues la trave está aquí, ¿no? Está ahogada en este sistema de losa de entrepiso, ¿no? No lo vemos, pero ahí viene. El vano de esta puerta, ¿no?, de este ventanal, el vacío. Ah, bueno, pues aquí tengo un apoyo, es el que me está sirviendo para poder sostener esta trave o esta nervadura que viene acá. Y este otro elemento vertical que me confina a este muro, ¿no? Bueno, pues me va a confinar esta viga, esta nervadura que jala a este muro de celosías, ¿no? Entonces vamos viendo un esqueleto en el cual el número de mochetas es el mínimo, ¿no? Si por ejemplo fuera un arquitecto de los que yo conozco, ¿no?, ¿qué es lo que hubiera hecho? Ah, pues la ventanita, literalmente la hubiera dibujado acá, en medio, ¿no? No, pues quiero le voy a hacer su rodapié para que no entre el agua, ¿no?, su antepecho. Esta mocheta que yo estoy dejando acá, estructuralmente me puede fallar. Esta mocheta que está acá, estructuralmente me puede fallar, porque tendría yo que dejar otro castillo aquí, tendría que dejar otro castillo acá, tendría yo que dejar un remate en el antepecho de la ventana, y tengo dos castillos y un remate de concreto, ¿no? Quizás voy a lograr la misma solución, pero voy a gastar más. Y voy a probablemente tenga yo una falla cuando yo tengo las fallas por cortante en estos muros ante los efectos del sismo. Si no confino estas mochetas, se me van a ir en el primer sismo que yo tenga, ¿no? Entonces, y aquí lo volvemos a ver esa configuración. Vean, tengo ese muro de celosías, ¿verdad?, que es el área de servicio. Bueno, pues igual, desde la esquina del muro, tengo un castillo, tengo otro castillo, tengo una cadena, bueno, aquí tengo una cadena o trave, no sé, desconozco, y aquí tengo un desplante, ¿no?, que me va a confinar este tablero de celosías. Entonces, son elementos de arquitectura muy fácil, ¿no?, muy sencilla, con simetría, tenemos estaticidad, tenemos un monolitismo quizás, continuidad en la estructura, uniformidad, ¿no?, con elementos estructurales y sin elementos, perdón, con elementos estructurales y con elementos no estructurales, porque los elementos no estructurales pues, son las celosías, ¿no?, estos elementos que están acá, esto que está acá, ¿no? Entonces, aquí volvemos a ver otro ejemplo. Es una estructura muy, ¿cómo les puedo decir? Una estructura muy monumental, pues, ¿no? Pero que me da una sencillez al momento de analizar las estructuras, pero que también me está dando una estética totalmente distinta, ¿no? Entonces, ¿sí podemos trabajar nuestros análisis estructurales? Por supuesto que los podemos hacer. Y ahí con la cuestión del comentario que hacía el arquitecto Valerio, bueno, pues yo quiero decirle que es muy difícil ahorita en nuestros tiempos que tengamos una casa habitación con losas inclinadas. Ya la mayoría son losas planas por la sencillez, por la economía. El tener una losa inclinada me lleva a tener una losa, una cubierta con teja, ¿no?, cuando realmente sería un sistema constructivo
un tanto deshonesto, ¿no? Porque ya no tengo esa techumbre de madera, el sistema constructivo tradicional de la teja, ¿no? Entonces, para este tipo de tendencia de arquitectónica más honesta, bueno, pues tengo que utilizar mínimo, máximo 3 materiales como acabados, como materiales de construcción, una arquitectura más simple, más sencilla, vuelvo a decirles, eh, y eso pues me va a llevar a tener una resistencia un tanto mucho más elevada, ¿no? Recordemos que las estructuras simples son las más fáciles de que podamos idealizarlas y de poder predecir el comportamiento. El tener una estructura, una casa habitación con losas ahorita circulares, con losas por ahí inclinadas, ¿por qué no decirlo? Pues yo ya no puedo predecir un programa de cálculo como ETABS, como SAP 2000, como TreeCalc, etcétera. Pues sí puede sacar el comportamiento, podrá predecir el comportamiento de la estructura ante los efectos del sismo, pero pues el armado y la configuración estructural pues tendrá que ser un tanto más cara, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y acerca de la simetría, bueno, pues la simetría nos va a evitar la presencia de esos efectos torsionales de los que hablábamos, ¿no? El que busquemos que el centro de masa coincida con el centro de rigidez, pues es un tanto complejo al momento de estar proyectando, pero lo podemos buscar, ¿no? Podemos ir buscando un tanto la simetría para poder evitar este tipo de cuestiones de efectos en fenómenos de aleteos, fenómenos de aplastamiento, fenómenos de de volteo, ¿no? Entonces, démonos cuenta pues que incluso en los interiores, como en esta imagen, que también es del arquitecto Carlos Espinosa, ¿no? Ya no se tienen esas ventanas con mochetitas y que me causaban mucho problema, que me generaban mucho costo porque ya son detalles y que me van a generar mucha lata cuando tengamos las cuestiones del sismo, ¿no? Entonces, algo que se está trabajando mucho ya ahorita es precisamente esto, ¿no? No sé, es más económico, es más rápido de trabajar. Vean ustedes que nos da una sensación de iluminación mucho más atractiva, mucho más agradable. Y bueno, pues ahí entra la capacidad ya un tanto creativa de nosotros como arquitectos, ¿no? Vean esta otra obra, ¿no? Este cubo donde tenemos un espacio interior creo que este es un baño, ¿no? Tengo un cubo de iluminación y no tengo nada. No tengo ningún otro elemento que me genere cargas excesivas, cargas adicionales, diferencias de peso, diferencias de volumen, ¿no? Recuerdo que cuando nosotros estábamos diseñando, aquí entraba mucho en juego, allá por el 1998, entraba mucho en juego la volumetría, ¿no? Metíamos pretiles, de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, de 4 metros. Queríamos que la casa luciera en cuanto a entradas y salientes, en cuanto a volumetría. Realmente ahorita nos damos cuenta de que no es así. Estructuralmente la casa no se va a caer. No se va a caer. Esperemos en Dios que no venga un sismo de más o menos unos 5 o de 7 y que nos venga a tirar la construcción, ¿no? Entonces, por ahí reza una frase muy, muy coloquial, ¿no? Una frase sabia que dice, las personas inteligentes aprenden de las experiencias de otras, ¿no? Y las personas sabias aprenden de los errores que otros han cometido. Las personas inteligentes aprenden de las experiencias de otras personas. Y nosotros aprendamos de los errores de otras personas, ¿no? Entonces vean ustedes aquí la limpieza de los muros, la honestidad de los materiales, e igual volvemos a tener aquí un elemento de un castillo, ¿no? Hasta donde dé, aquí puedo tener un remate de una dala, y quizás aquí otra dala o un remate, y bueno,
en donde termine este espacio yo voy a tener otro castillo y estoy confinando esta parte. Y no voy a tener ningún problema en cuanto a las fallas estructurales. ¿Sale? Veamos este proyecto. Este proyecto es del arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano, un arquitecto, pues, un buen arquitecto acá del estado de Chiapas, que ha llegado hasta la Ciudad de México. Y también, veamos su estructura. Esta es una casa habitación normal. El diseño arquitectónico no está peleado con el análisis estructural. Veamos, aquí tenemos incluso ya configurado una columna, ¿no? Aquí tenemos la trave, una trave principal. Acá tengo otro elemento, otra trave, otro elemento diseñado a tensión, a flexión, ¿no? Pero no tengo mochetas. Aquí el sistema que trabajó, bueno, sí es un sistema de mampostería de block reforzado, pero tiene una configuración totalmente distinta, muy atractiva, este arquitecto trabaja mucho de esa manera. Y nos damos cuenta, en el fondo del cubo de iluminación, la configuración sigue siendo la misma, ¿eh? Traves, columnas y todo lo demás al centavo, ¿no? Vean, esta parte también de otro proyecto, es el mismo proyecto de él, pero otro espacio, ¿no? Tenemos un patio interior, la configuración estructural, espacial, de iluminación de los materiales, es exactamente simple, sencilla, no tenemos mochetas, ¿no? Si estuviéramos haciendo un proyecto de unas casas habitaciones, aquí le ponemos la mocheta y acá le ponemos otra mocheta. Estas mochetas, sí funcionan, pero si no están bien trabajadas, si no tengo el confinamiento correcto, esto se va a tronar en un momento de un sismo, ¿no? Entonces, podemos lograr buenos diseños arquitectónicos pensando con este tipo de arquitectura, por supuesto, ¿no? Ahí está otro ejemplo. Tengo el vacío, el cubo de las escaleras, ¿no? Con otra configuración distinta a la que estamos acostumbrados a trabajar, que tengo que tener una rampa, el descanso y vuelvo a subir, ¿no? Aquí tengo otra configuración totalmente diferente, un diseño atractivo, ¿no? Es la misma casa del arquitecto anterior, la misma casa, ¿no? El cubo de iluminación está acá, de este lado, ¿no? La entrada, la foto anterior está más para atrás, ¿sí? Y aquí tenemos otros espacios. Vuelvo a tener columnas. Tenemos una trave y para que no se vea solo la trave, ¿no? Muy forzada sobre las escaleras de estas escaleras de concreto, bueno, pues el arquitecto tomó la iniciativa de colocar estos perfiles metálicos, ¿no? Como una estética nada más para poder sostener ¿cómo se llama? El pasamanos, esta lámina, este perfil, que me está delimitando nada más, que me está protegiendo las escaleras. Pero realmente ahí está el elemento estructural, ¿no? Entonces observamos que sí lo podemos lograr, ¿no? Veamos esta otra configuración. Una arquitectura muy honesta, muy simple, muy transparente. Igual tenemos elementos de iluminación, pero de piso a techo, ¿no? Ya se acabaron esas mochetitas. Acá en el acceso tenemos una viga, una trave. No tenemos mochetas. Este es el patio de acceso, ¿no? El acceso de servicio está a este lado y volvemos a tener esa misma configuración, ¿no? Tengo el remate con esta trave de concreto que me está sosteniendo esta cubierta del pórtico. Y bueno, pues ya como elemento decorativo le colocaron esta viga IPR en escuadra para poder tener esa configuración, esa interpretación del lleno sobre el vacío, ¿no? Ahí está. Y estructuralmente funciona. No es extravagante la forma. No tenemos problemas con los materiales porque son materiales aparentes. Y lógico estoy logrando una estructura, unas cargas unitarias menores, ¿no? Hay proyectos en los que se les mete aplanados, se les mete losetas, en fachadas, y estos elementos que hemos estado viendo, pues van un poco más allá de lo que habíamos comentado,
¿no? Y bueno, compañeros, estamos cerrando la sesión del día de hoy. Yo estoy convencido de que esta sesión ha sido una sesión un tanto, pues un tanto atractiva, un tanto llamativa, ¿verdad? Y en ese sentido, quisiera yo simplemente cerrar esta primera participación, esta segunda, ya la segunda sesión, pues recordemos que la diferencia entre la arquitectura buena y la mala, pues no está más que en el tiempo que se le dedica, ¿no? En el tiempo que nosotros le estamos dedicando a la arquitectura, nuestro trabajo, nuestro quehacer, nuestra formación, pues en esa medida es como nosotros estamos logrando hacer una buena arquitectura. Creo que el tema de hoy fue por demás interesante. Hay que tomar en cuenta los aspectos y las recomendaciones que nosotros acabamos de plantear, porque pues de ahí se va a desprender el éxito de un buen análisis estructural. ¿Sale? Me gustaría saber si hay alguna pregunta hasta el momento. Gerardo, ¿tiene algún comentario que hacer? Buenas Buenas noches. noches. No, ninguna duda. Ok. ¿Qué le parecieron las recomendaciones que tenemos o que debemos de atender al momento de desarrollar un proyecto arquitectónico? ¿Cree usted que sea importante? Pues la mayoría sirve como para simplificar este los cálculos, bueno, como para que fuera más práctico a la hora de aplicar. Ok, ok. Muchas gracias. Por otro lado, Anayeli, ¿tiene usted algún comentario? ¿Qué aspecto le pareció más interesante en lo que abordamos el día de hoy? Pues muchachos, compañeros, quiero decirles que el día de mañana, que es la sesión número 3, pues atendiendo estas recomendaciones, ¿verdad? Vamos a empezar ya a conocer cuáles son las cargas con las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿no? Vamos a empezar a conocer cuáles son las cargas muertas, vamos a conocer parte de la normativa, literalmente, y también vamos a conocer, vamos a determinar las diferentes, dos tipos de losas de azotea, ¿sí? Vamos a considerar también por ahí la losa de entrepiso, muros, vamos a trabajar, vamos a hacer el análisis de cargas de unos 2 o 3 ejemplos particulares de los muros, y vamos a ver cuáles son los elementos de sobrecarga, cuáles son los aspectos que nos está marcando la normativa para poder llegar hasta a obtener nuestras cargas muertas. Vamos a aplicar las cargas vivas que vamos a tener, que nos va a señalar el reglamento de acuerdo al tipo de edificio que tenemos. Y finalmente vamos a conocer las combinaciones de servicio, la combinación gravitacional y la combinación de diseño sísmico que vamos a aplicar en el diseño. A partir de mañana, nosotros comenzamos ya a trabajar con Excel. Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces, compañeros, esta charla, esta sesión, yo les estoy muy agradecido de nueva cuenta. El día de mañana los espero para poder abordar el tema número 3 y el tema número 4. Y pues nos estamos viendo el día de mañana. Que pasen todos buenas noches y y un excelente día el resto del día de mañana. ¿Sale? Hasta pronto, jóvenes.
Muchas gracias. Hasta mañana, arquitecto.